Ya, ahora sí. Entonces vamos a partir con esta primera molécula, que es un anillo de 6 carbonos y que tiene estos radicales. Entonces, para empezar a nombrarla, tengo que siempre dar la menor numeración a los radicales. Entonces, empezamos siempre desde la menor numeración. Por ejemplo, si partimos desde el OH hacia la derecha, vamos a tener un 2 y arriba el metil va a estar en la posición 4. Si nos fuéramos hacia el otro lado, el metil tendría la posición 4, pero este estaría en la posición 6. Así que nos vamos desde el OH hacia la derecha. Entonces, eh, sabemos que va a terminar en ciclo hexano. Alguien que se ofrece para saber cómo empezar a enumerar cuáles son los nombres de los radicales. Sabemos En que... el chat lo dijeron. ¿En serio? A ver. Ah, buenísimo. Claro. Ahora, ¿por qué por qué seguiste ese orden? Se da porque hay que ver el orden alfabético, ¿cierto? Entonces, si se fijan, acá tenemos un eteno, pero este eteno está como radical, así que tiene que ser con terminación il, por eso es etenil. Y se parte desde él porque alfabéticamente la E está antes que que la M. Entonces tenemos 2 etenil, 4 metil, ciclohexanol, partiendo claramente desde el OH, que es el alcohol. Entonces, esta es la molécula. Si nosotros quisiéramos, o al menos el que yo me di, hacer un isómero de cadena, simplemente lo que hice fue cambiar un carbono de posición, que es el carbono, el metil que está arriba, simplemente lo puse a continuación del etenil. Y ese sería un isómero de cadena, ya que el isómero de cadena es un compuesto de igual fórmula molecular a esta molécula inicial, solamente que difiere en la disposición de los átomos de carbono. En este caso yo cambié el metil que está ahí arriba. Ahora, en el isómero de posición, siempre cambien un grupo funcional, porque en el de cadena se cambian los carbonos. Entonces en este caso yo moví el OH, que estaba acá abajo, hacia allá arriba. Y de grupo funcional simplemente pasé de un alcohol a un aldehído. Ahora, para que se fijen si todo esto está correcto, para saber si está bien su isómero respecto de la molécula inicial, aquí en la observación dice que para los isómeros, o sea, para saber si los isómeros son correctos, la fórmula molecular de la molécula inicial debe ser igual a los otros tres. En este caso partimos con 9 carbonos, 16 hidrógenos y un oxígeno. Y si empezamos a contar en cada isómero, todos son los mismos, lo cual quiere decir que nuestra isomería está correcta. Ahora bien, en esta molécula, claro, en isómero de cadena, lo que vamos a hacer, igual que como lo mencionamos anteriormente, es simplemente mover un carbono, que fue el de la parte izquierda, uno lo movimos hacia arriba. Y está listo. Eso es todo. Un isómero de cadena es mover un carbono, distribuirlo en otra parte. Así la cadena inicial es distinta a la cadena que tenemos ahora. Después un isómero de posición viene a ser eh, cambiar el grupo que está dentro de esta molécula, el grupo hidroxilo,
de posición. Simplemente aquí arriba está al final, lo puse antes. Y en el de grupo funcional pasé de un éter a dos alcoholes. Entonces aquí, igual que en el caso anterior, recordar que la observación dice que para saber si los isómeros son correctos, hay que basarse en la fórmula molecular de la molécula inicial, en nuestro caso la 2-butoxietanol, y que todos los demás isómeros tienen que tener la misma estructura, la fórmula molecular. Tienen que ser los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, los mismos oxígenos. ¿Ya? Después vamos a ver. ¿Puede volver un poquito atrás, por favor? Sí, sí. ¿En esta? Sí, sí, listo. Era sacarle pantalla eso para poder escribirlo. Ah, vale. En todo caso, al final la profe lo va a subir al campus junto con el video, el PPT y el video. Entonces, eh, ahora estos son otros isómeros que son los estereoisómeros, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos esta molécula y hay que hacer su isomería. Entonces, nos fijamos que en esta molécula lo que tiene presente es un doble enlace. Entonces, la observación nos dice que el número de isómeros geométricos que va a tener esta molécula va a ser 2 elevado a n, donde n es el número de enlaces dobles. Aquí tenemos un solo enlace doble, entonces 2 elevado a 1 es 2. Quiere decir que hay dos isómeros geométricos. Que si encontramos uno que es cis, el otro va a ser el opuesto, el trans, o viceversa. Si uno es trans, el otro va a ser el cis. Entonces, a partir del doble enlace, tenemos que siempre llevar un orden, porque no es llegar y tirar hacia cualquier lado. Entonces, aquí yo dije que el hidrógeno solito va a pasar hacia arriba, y acá está la última parte también. Entonces, a partir de aquí, la observación nos dice que el orden de prioridad se establece según el número atómico del átomo directamente unido al carbono del doble enlace. Entonces, ¿qué me puede decir la prioridad con respecto a quién lo hago? De este metil que está aquí, digámosle. ¿Lo hago con respecto a este de acá o con respecto al grupo que está arriba? Ah, bueno. Entonces, vamos a comparar, como dice, el orden de prioridad según el número atómico del átomo directamente unido. Entonces, si este carbono está directamente unido a ese carbono, vamos a comparar ese y este. Si se dan cuenta, este está unido a un hidrógeno, este está unido a otro hidrógeno. De manera tal que este está a tres hidrógenos y este a dos. Pero después del segundo, este sea un oxígeno. Entonces, su número atómico pasa a ser mayor porque es el enlace que le sigue. Entonces, este pasa a tener la prioridad uno y el de abajo pasa a tener la prioridad 2. Lo mismo del otro lado, sabemos que el hidrógeno es el que tiene siempre un número atómico más bajo con respecto a otros, que no sea el mismo. Entonces, entre hidrógeno y carbono, tenemos que el hidrógeno va a ser el de segunda prioridad y el de primera prioridad va a ser el carbono. Cuando uso el mouse, ¿se nota el mouse o tengo que rayar la pantalla? ¿Se nota el puntero? ¿O lo veo solamente yo?
Hay una opción abajo que te marca como láser. Es que a veces se ve y a veces no se ve. Al presentar en PowerPoint te da una cosita que sale como puntero láser. Y así se ve mejor. Ahí sí que me pillaste. A ver. ¿Y dónde está Ahí como el mismo donde había lapicito? apretado. ¿Dónde me dices que está el lapicito? Ahí abajito, en la esquina abajo. Ese. Puntero. He Buenísimo. visto. ¿Se veía, no? Sí, Buenísimo, vale. Vale, vale, vale. Entonces, voy de nuevo. Cuando comparamos orden de prioridad, ¿cómo lo hacemos? Con estos dos bracitos. De manera así, de este de acá y este de acá. De manera que este de acá se va a comparar con este. Como sabemos, este carbono va unido a hidrógeno, este también, pero cuando llega la tercera unión, va a ir a un oxígeno. El oxígeno tiene un número atómico mayor que el hidrógeno si lo comparamos con este de acá. Por lo tanto, este va a tener la prioridad uno y este la prioridad 2. El hidrógeno siempre va a ser el de menor prioridad, viéndolo de este otro lado, respecto a este carbono. Entonces, este carbono va a ser la prioridad uno y este el 2. Ya, esas son para las prioridades. Ahora, cuando queremos ver si es cis o trans, lo vemos de manera horizontal. Comparamos las prioridades, el número de prioridades. Por ejemplo, aquí tenemos uno y aquí 2, lo cual nos quiere decir, acá en la observación dice, si están del lado contrario, uno 2 claro, están del lado contrario, es trans o OE. Se puede escribir como E y el nombre que teníamos antes o trans. Es lo único que cambia. O sea, al principio se agrega eso. Si vemos antes el nombre era este y lo único que agregamos a ese nombre fue el trans o la E, que es lo mismo. ¿Ya? Aquí tenemos el primer isómero geométrico. Ahora, para sacar el segundo, ¿qué es lo que hicimos simplemente? Giramos uno de los bracitos. Si se dan cuenta, este hidrógeno está hacia arriba, ahora está hacia abajo. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Puedes girar este bracito de acá o este de acá. La cosa es que nunca giren los dos porque va a tener la misma molécula inicial. Entonces giramos uno solo de los bracitos, que en este caso yo elegí este, y volvemos a hacer lo mismo. Sabemos que esta prioridad va a ser mayor a esta, y nos damos cuenta que esta, todo eso, es mayor que esta. Entonces nos damos cuenta ahora que la prioridad de este lado es uno uno, de este otro lado es 2 2. Podemos notar que es cis, que es del mismo lado, entonces tenemos que anotarlo como cis y el nombre que teníamos antes, o z con el nombre que teníamos antes. Entonces, como dijimos inicialmente, el número de isómeros geométricos va a ser 2 porque es 2 elevado al número de enlaces. Tenemos un solo enlace doble. Entonces tenemos 2 y acá claramente los vemos cuáles son. El primero es trans y el segundo es cis. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sí. Ahora, hay que tener presente que, por ejemplo, no siempre cuando hay un doble enlace vamos a tener isómeros geométricos. ¿Por qué? Porque en esta molécula, si se dan cuenta, tenemos un doble enlace. Hacia acá tenemos un hidrógeno y un CH4. Acá tenemos dos hidrógenos. Pero aquí está el error. O sea, no es que sea un error, sino es que lo que no puede pasar. ¿Por qué? Porque al haber dos moléculas, dos átomos iguales, no nos dice que la molécula es simplemente esa, es única, no tiene isomería geométrica. Esto es para isomería óptica. Cuando vemos que
queremos averiguar si es un carbono esquiral, vemos que, por ejemplo, esta es igual a esta, es el grupo, entonces ya podemos decir que ese carbono no es quirálico. Quiere decir que no tiene isomería óptica. O sea que la molécula es solamente esta. No puede tener isomería geométrica, perdón, porque no hay doble enlaces presentes. Y para ver isomería óptica hay que tener carbonos quirales. Eh, Acá. Ahora bien, nos fijamos en esta molécula, tenemos lo siguiente. Tenemos el 3,4 trimetil 2,4 octadieno. Entonces tenemos dos enlaces dobles dentro de esta molécula. Como lo dijimos inicialmente, vamos a hacer 2 elevado al número de dobles enlaces. Como tenemos dos dobles enlaces, vamos a decir que tenemos 4 isómeros geométricos. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque hay que saber tener un orden simplemente, porque hay que saber hacia dónde distribuir cada parte de la cadena carbonada. Entonces, yo hacia arriba puse esta partecita, toda esta parte de acá, y hacia abajo puse este, que es ese que está ahí. Luego el doble enlace, que sería este, está unido a este de acá, que lo puse acá, y hacia abajo tiene toda esta parte de acá. Cuidado con confundirse en esa parte porque toda esta la unión, todo esto se le une al carbono que está acá, está unido directamente a ese carbono. Luego, del doble enlace siguiente, tenemos este grupo de acá, tenemos todo este grupo de arriba, todo el grupo de arriba, que es este, de aquí de este bracito sale para todo este grupo de acá. Y del otro lado tenemos un hidrógeno, que es este, y este grupo de acá. Entonces tenemos el hidrógeno de un lado y el grupito que está acá. Y así queda de manera gráfica. Ahora bien, para saber las prioridades, volvemos a hacer lo mismo que antes, solamente que ahora tenemos dos dobles enlaces en una sola cadena carbonada. No es nada más que eso. Entonces, como vemos, acá tenemos un solo carbono. Siempre se compara este con este y este que va a ir a comparar a todo este de acá abajo. Entonces, este de acá vemos que está unido a un carbono hace muchos arriba. Y este de acá solo está unido a uno solo. Por lo tanto, este, que es una cadena mucho más larga, vamos a darle obviamente la prioridad 1. Este de acá va a ser la prioridad 2. Del otro lado, tenemos todo esto de acá abajo. Hacia arriba tenemos un CH3, un grupo metilo. Entonces, obviamente todo esto de acá abajo va a tener la mayor prioridad y el de arriba, o sea, la prioridad 1, y el de arriba va a tener la prioridad 2. Entonces, si nos fijamos en el de arriba, nos damos cuenta que tenemos 2 y 1, 1 y 2, quiere decir que están en lado opuesto o contrario, lo cual nos dice que es trans o E, como lo vimos antes. En este de acá abajo, la prioridad en este doble enlace, si nos fijamos en estos bracitos de acá, entre este grupo metilo y el hidrógeno siempre va a tener la prioridad más baja y el carbono la más alta. Entonces este es 1 y este es 2. Luego, este bracito de acá lo comparamos con todo esto de acá arriba y tenemos que obviamente que esto que es mucho más grande con respecto a este metilo de acá, va a ser este la prioridad 1 y este la 2. Nos fijamos acá las prioridades a la horizontal, comparando esta con esa con esta, son iguales, 1, 1, 2, 2.
Por lo tanto, del primer doble enlace sacamos que es trans y el segundo es cis. Para este sería el primer isómero geométrico. Entonces, al nombre que tenemos inicialmente a esta cadena carbonada, lo único que vamos a hacer es agregarle dónde está ese, esa, ¿cómo lo podemos decir? Ese nombre, ese cis o trans, la manera de cuál está dispuesto los átomos, los grupos. Entonces, al nombre inicial de la cadena carbonada, tenemos que indicarle que, si nos fijamos, enumeramos desde aquí hacia allá. Esa es la cadena más larga, la cadena principal. Entonces, en el 2, que es este de acá, tenemos un Z o un cis. Y en el 4 tenemos el E o trans. Entonces, este va a ser el 2Z, 4E y el nombre que teníamos inicialmente. Como dice acá la observación, para saber con cuál letra comenzar el nombre de este isómero geométrico, si es cis o es trans, debemos observar la numeración de la cadena principal, o sea, la que tenemos originalmente en la estructura. Entonces, esta es nuestra cadena principal, empezamos a enumerar desde acá, por lo tanto, en nuestro primer enlace doble, en nuestro carbono, perdón, del enlace doble, es en la posición 2, y ahí estamos acá. Por lo tanto, este de acá es cis o Z. Entonces, de ahí es de donde sale esta nomenclatura. Y el otro, como dijimos, está en la posición 4 y es trans o E. Ya ahí tenemos recién el primero de 4 isómeros geométricos. Como lo vemos, es 2 elevado a n, donde n es el número de doble enlace. Por lo tanto, nos quedan 3 más por ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que quieran comentar? No, todo claro, la verdad. Bueno, Sí, todo súper. ya, entonces sigamos. Vamos a hacer el segundo y el tercero. ¿Qué fue lo que hice yo? Del primero, lo único que hice fue en estos bracitos del doble enlace del primero, simplemente lo volteé. Si nos fijamos acá, está hacia abajo y está hacia arriba. Lo único que hice, todo lo demás, toda la otra parte de la estructura quedaron igual, pero este lo di vuelta. Entonces, y de ahí volvemos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta, las prioridades de estos de acá no los he tocado, solamente di vuelta a esto. Entonces, la prioridad de esta se mantiene, esta igual, tenemos esta, que sigue manteniendo, y esta. Ahora, la que nos importa es la de acá adentro que cambiamos. Entonces, si vemos estos dos bracitos, este de acá es mucho más grande por todo esto de acá que este de acá. Entonces, esta es la prioridad 1 y esta es la 2. De acá el hidrógeno siempre va a tener la prioridad más baja, por tanto es 2 y este es 1. Y aquí sacamos que ahora en este segundo isómero geométrico, el primer doble enlace es trans y el segundo también es trans. Como lo vimos anteriormente, la posición 2, que sería esto de acá, es EO trans. En la posición 4, que es esta de acá, también es trans. Y el nombre de la cadena carbonada inicial se mantiene. Ya, ese es el segundo isómero geométrico. Ahora, el tercero. Simplemente hice lo mismo que en este, pero con estos de acá. Basándose siempre en este, porque este es el inicial, de donde parte todo. Entonces, ahora voy a dar vuelta a estos de acá. ¿Ya? Si se fijan, la prioridad ahora mayor está hacia abajo, la menor está hacia arriba. La prioridad menor está hacia arriba y perdón, sí, claro.
menor hacia arriba y mayor hacia abajo. Acá se mantiene lo mismo. Este es prioridad menor, siempre el hidrógeno, con respecto del carbono. De este otro lado tenemos que el carbono, un carbono que está unido a 3 hidrógenos respecto de todo esto que está acá, siempre todo esto que está acá va a tener mayor prioridad que esto. Entonces, si vemos en este doble enlace de acá, nos quedan del mismo lado las prioridades, el uno los que están en verde, y el 2. De este otro lado de acá, vemos que también. Por lo tanto, ambos dobles enlaces son cis. Entonces, la posición hay que indicarle en la cadena carbonada inicial, que sería esta parte de acá, siempre partiéndose de la numeración que nos dimos. Siempre recordar eso para no perderse, iniciar del otro lado. O sea, siempre iniciar de este lado, no del otro lado. Y se le agrega a la cadena carbonada. Y finalmente nos queda uno. ¿Por qué? Porque dimos vuelta estos bracitos de acá, este del otro lado, y ahora nos queda dar vuelta a los dos. El de este lado y el de este lado. Siempre cuando dan vuelta las cosas, fíjense en que es del inicial. No se les ocurra cambiarlo de acá porque acá ya giraron uno y acá ya giraron otro. Entonces no pueden volver a girar de esta molécula esta parte de acá. Siempre tiene que ser desde la inicial. Entonces la última, como dije, que nos queda es girar estos bracitos de acá y estos de acá a la vez. Entonces nos damos cuenta que según las prioridades, este que es mucho más grande, tiene prioridad uno, este que es más cortito respecto a este tiene la segunda prioridad. De este otro lado tenemos este que es cortito, que es el carbono unido a hidrógeno, y de este otro lado tenemos toda esta estructura, que claramente este va a tener la prioridad uno y este la 2. Respecto a este el doble enlace, el otro que está acá, tenemos que notar que, como dijimos antes, el hidrógeno siempre va a tener la menor prioridad con respecto a otro átomo que no sea él. Entonces, este va a tener la prioridad menor, este la prioridad mayor. Y de este otro lado, como vemos, tenemos toda esta estructura que va a ser la prioridad uno respecto a esto que está acá. Y más de lo mismo, tenemos que indicar que como en este doble enlace tenemos las prioridades distintas, no están del mismo lado, tenemos 1, 2, 1, 2, por lo tanto es trans, y este otro de acá vemos que las prioridades están del mismo lado, 2 y 2, 1 y 1, por lo tanto es cis. Entonces, aquí no se vayan a confundir porque nuestra cadena carbonada parte desde el lado de acá. Entonces, tenemos que decir que este primer enlace es E y el segundo es Z. ¿En qué posición? Como ya sabemos, en la 2 y en la 4. ¿Ya? Entonces, trans es la 2 y cis es la 4. Y siempre mantenemos el nombre de la cadena carbonada inicial. Eso no cambia, solamente estamos agregando esta nueva nomenclatura. Y ahí están los 4 isómeros geométricos, que se dieron gracias a que tenemos dos dobles enlaces dentro de nuestra estructura molecular inicial. Eh, ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Se entendió bien, no? ¿Alguien? Sí, se entendió bien. ¿Sí? ¿Alguien que no Sí. sepa de dónde salió algo, cómo se hizo algo, o quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? No, ya, sigamos. Ya. Ahora pasamos a otro tipo de isomería
que es la isomería óptica dentro de los estereoisómeros. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se diferencia esta isomería respecto de la anterior? Si nos fijamos, en la anterior teníamos enlaces dobles y en esta tenemos que buscar carbonos quirales. Entonces, ¿alguien que me pueda decir qué es un carbono quiral o asimétrico? Por favor. Eh, que a lo que está unido son todos distintos. Ya, listo, eso es todo. Entonces, si en una estructura vemos un carbono que tiene sus 4 grupos que están unidos, sus 4 enlaces, está unido a 4 grupos diferentes, ahí tenemos un carbono quiral o asimétrico. Entonces, si lo vemos acá en esta estructura, esta molécula, solamente tenemos un carbono quiral. Este está unido a un hidrógeno, un metil, esta parte de acá, y el grupo OH. Entonces, a partir del carbono quiral, nosotros vamos a hacer esto de acá, que se llama proyección de Fischer, para poder nombrar esta molécula si es S o es R respecto del giro. Entonces, aquí la observación dice, importante, dice, el grupo de menor prioridad debe estar hacia atrás, o sea, en la vertical de la proyección de Fischer. Esta de acá es la vertical. Siempre en esa vertical tiene que estar el grupo de menor prioridad, que por lo general es el hidrógeno, que no se cuenta al momento de hacer el giro. Ya, vamos para allá. Entonces, voy a dejar este hidrógeno y este OH en la vertical de la proyección de Fischer, que es esta de acá. En la horizontal, manteniendo esta misma línea, tengo este grupito de acá, que lo dejo acá, y este, que está acá. Entonces ahora, la, la prioridad, la prioridad de cada uno, ¿cómo las hago? ¿Cómo sé cuál es más importante que el otro, por así decirlo? ¿Cómo sé que yo tengo que darle la numeración del uno, que aquí lo puse, al oxígeno y no al carbono de acá, por ejemplo? Si alguien me puede responder esa. ¿Qué habéis preguntado? Que, mira, pues, si te fijáis acá, el oxígeno, perdón, tiene la prioridad uno y este carbono de acá tiene la prioridad 3. ¿Por qué este carbono de acá no tiene la prioridad uno en vez del oxígeno? Porque nos fijamos en su número atómico, igual que en la otra isomería. Y a mayor Aquí número dice, atómico le damos la prioridad. exacto, como aquí dice esta observación. Dice que para asignar prioridad debemos mirar el número atómico de cada átomo. Eso es todo. Entonces, si nos fijamos en el número atómico del oxígeno, es mayor que el de los carbonos o el hidrógeno. Entonces, este va a ser la de la prioridad uno. El hidrógeno siempre va a ser la prioridad más baja, o sea, el 4 en este caso, porque el número atómico del hidrógeno siempre es el más bajo. Entonces, respecto a estos dos, la misma persona que respondió antes, por qué este tiene la prioridad 2 y no este? Porque está el carbono, después hay dos hidrógenos, pero ese mismo carbono está enlazado a otro carbono. En cambio, el otro está enlazado a tres hidrógenos. Sí, pues cierto. Y ahí podríamos sacar la prioridad. Claro. Entonces, si nos fijamos, el primer átomo unido es un carbono y acá es el mismo, pero a su vez que vemos a quién más está enlazado, vamos a ver que este está enlazado a 2 hidrógenos y este a 3. Este, su tercer enlace va hacia otro carbono, mientras tanto que este solamente tiene un hidrógeno. Entonces, comparándolo de esa manera, esta estructura de acá tiene la prioridad 2 con respecto de la estructura.
Entonces tenemos 1, tenemos 2, 3 acá y 4. Entonces, siguiendo la numeración, siempre el de menor prioridad se, ¿cómo lo podemos decir? Se cancela, se saca, no se toma en cuenta. Entonces hacemos el giro, 1, 2, hasta acá, al 3. Y si tenemos el giro en este sentido, es ese. Ya está ahí. Claro, es ese. Entonces, ese es el primero. Si queremos averiguar cuál es el otro isómero óptico, tenemos que simplemente hacer el espejo del primero y cambiarle que pasar de S a R. Entonces, tenemos el primero, hacemos una barra haciendo un espejito y hacemos esta misma estructura acá, claro, el mismo reflejo, lo mismo que va a pasar. Entonces, la vuelta que va a hacer va a ir desde 1 a 3, claro, el espejo va a ir hacia el otro lado. Y eso es todo. Si este es S, su espejo es R. El nombre siempre se va a respetar, no se va a tocar. ¿Ya? Aquí abajo. Acá abajo tenemos más de lo mismo. Si se dan cuenta, tenemos un carbono quiral. Todos sus grupos enlazados son diferentes. Entonces, en la mitad va a ir el carbono quiral. Entonces, tenemos enlazado. Va a ir hacia arriba. Siempre dijimos que hacia arriba, en la vertical, va a ir el grupo de menor prioridad. En este caso, como hay un hidrógeno, que por lo general siempre dan hidrógeno, si no es un hidrógeno, nos damos cuenta que el de menor prioridad lo vamos a dejar en esa vertical. Entonces, este amino lo dejé acá, el hidrógeno también lo dejé arriba, y respeto la misma estructura, este y este. Para esto tengan un orden. Por favor, acuérdense que el de menor prioridad va en esta vertical y ahí les va a resultar toda la estructura. Entonces, dijimos, el hidrógeno siempre va a tener el menor grupo, y luego tenemos el nitrógeno. El nitrógeno, con respecto a los carbonos, va a tener prioridad mayor, por lo tanto, él va a ser el 1. Y si comparamos este carbono y este carbono de aquí va unido a un oxígeno, oxígeno. Este de acá está solamente unido a hidrógenos. Por lo tanto, él es el que tiene la prioridad mayor respecto de él. Entonces tenemos 1, 2, 3 y el hidrógeno viene, como siempre, a ser el cuarto, pero no se considera en el giro. Entonces, empezamos desde el 1 hacia el 3 y vemos que el giro es en este sentido. Si es en ese sentido, es S. Y ahora tenemos que agregar ácido, S y el nombre de la molécula. Como ya mencioné, hacemos la rayita como que si fuera un espejo y dibujamos exactamente lo mismo. Esto acá, ¿ve? Se está reflejando tal cual del otro lado. Entonces, como es el reflejo, si el giro es hacia acá, el reflejo, el giro va a ir para el otro lado. Entonces, sabemos que si uno es el espejo del otro, si este es S, el otro va a ser R. Y listo. Tenemos su isómero, que se llaman enantiómeros. Se me olvidaba decirlo. Estos dos son enantiómeros. ¿Te entendió bien? ¿Una pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Como ya sabemos, si el sentido del giro es el de los punteros del reloj, es R, y si el sentido contrario a los de los punteros del reloj es S. ¿Ya? Eh, Ahora queda ver diasterómeros. La verdad, la profe no me
Bueno, me dijo que no los pasara porque para la prueba creo que no se los van a preguntar, porque no los alcanzó a ver. ¿Quién me No, no dice? entran. ¿Cómo? No entra para la prueba, Ah, ya, porque lo vi hoy día. ya. En todo caso, en la BBT esta, junto con la grabación que la van a tener en el campus, hay ejercicios, están las observaciones y cómo se hace cada uno. Es más de lo mismo del anterior, solamente que en este tienen que tener cuidado porque al haber dos centros quirales, esta estructura tiene que quedar como si fuera esta, pero colgada. Entonces, así le digo yo. Entonces, esta la bajamos y nos va a quedar así. ¿Ya? Antes, cuando había un solo centro quiral, el hidrógeno estaba hacia adelante, está en la vertical. Ahora no lo va a estar. ¿Ya? Por eso es que la profe le decía que si daban un giro hacia un cierto lado, por ejemplo, acá tenemos hacia este lado, como tenemos el hidrógeno aquí en la horizontal, va a ser lo contrario de ese giro. ¿Ya? Acá también, cuando hacemos este otro giro de acá en este sentido, que tenemos que es los punteros del reloj es R, hacia acá, claro, es R, no va a ser R, porque tenemos el hidrógeno aquí. Entonces, en lugar de ser el giro R, va a ser S. Ese es la magia que tiene. Y más de lo mismo, como tenemos acá los números de estereoisómeros son 2 elevado a n, con n el número de carbonos quirales. Como acá tenemos 2 carbonos quirales, 2 elevado a 2 son 4. Entonces, ¿cuántos estereoisómeros vamos a tener? 4. Que van a ser diasterómeros y también vamos a sacar los enantiómeros. ¿Ya? Aquí está explicadito todo bien, que dice, perdón, dice la observación S es el sentido contra el reloj, R es el sentido del reloj, y al ser S y estar el hidrógeno en esta posición pasa a ser R. Acá al ser R y el hidrógeno estar en esta posición pasa a ser S. ¿Ok? Y acá como dije, están los enantiómeros y diasterómeros, lo que vendría a ser isomería óptica. ¿Ya? Pero como la profe dijo que no se pasaba, igual se los dejé aquí con todos los apuntes y observaciones, para que lo vean y le echen una repasada, para que vean cómo se hace, que es más de lo mismo, en realidad. Y eso, la Cata me mandó la tarea que habían hecho, no sé si la quieren revisar, se las voy a mandar de hecho por correo. Y ya tiene, ¿cómo se llama? El desarrollo con puntuación y todo el tema. Así que no sé si ya lo habrá publicado o mandado a la profe, pero tiene la planilla con todos los puntos, cuánto le toca a cada uno, todo lo demás. Entonces, ¿qué está acá? ¿Alguien me puede... eh, ¿qué pasó ahí? Ahí está. ¿Alguien me puede corroborar si se ve? Sí, Sí, se ve. se ve. Sí, sí, buena. Ya, y esta es la tarea que le mandó la Cata, ¿no? Sí, esa es. Buenísimo. Entonces, ¿les parece si vemos uno a uno para ver la nomenclatura de todas las moléculas? Que en más de una molécula hay dos nombres. No es necesario, pero si lo quieren poner más de uno es correcto. Pero basta con que solo den uno, que es el que les enseña la profe y ya está. Entonces, echémosle En una eso repasada. tengo una duda. Dime. En lo de ¿cuál sería más preferible? ¿Ponerle cis o trans o colocarle L y el Z? O da igual. Como
¿Cuál sería como la prioridad? No entiendo tu pregunta. Repíteme. Cuando hacemos los isómeros, Ya, espera, déjame buscar, déjame abrirla para que vayamos. ¿Se ve bien? ¿Se ve o no? sí. Ya, a ver, abramos, por ejemplo, este de acá. ¿Este te refieres? No, los anteriores, A los los que anteriores. son cis o trans. Ah, ya. Da Los igual que geométricos. yo le ponga cis, sí, los geométricos. Esto. Cis o trans, en vez de E o Z, o le debería colocar E o Z. Claro, da exactamente lo mismo. Si tú escribes partes con el E y el nombre, es lo mismo que escribir trans y el nombre. Incluso yo aquí, Mm, si te fijas, puedo de hecho sacar este o sacar este. Borramos, por ejemplo, este. Yo simplemente lo borro y dejo ese. Se entiende que este de acá es trans, porque la letra asignada es la que tiene para decir que es trans. ya, Es la nomenclatura de Khan, Ingold y Prelog. entonces da igual con le ponga. O sea, con que le ponga el que esté bien. Sí, exacto. No es que sean dos diferentes. Ambos significan lo mismo. Ambos quieren decir que son trans. Ya. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra pregunta respecto a eso? No, ¿No? era ¿No? eso nomás, que no, Vale. no sabía cuál de las dos colocar. Sí, sí, Z y cis es igual. E y trans son lo mismo. Y ninguna tiene prioridad, pues, o sea, me refiero a que la profe no prefiere que le coloquemos E o Z. No lo prefiere porque ambas son exactamente lo mismo. Ah, ya. Pero dijo Susi que eso era la UPAC. Como que prefería esa, de lo que caché. ¿La E? O sea, la E y la Z. Ah, bueno. La verdad que es redundante porque, como te digo, trans es lo mismo que decir E. Entonces, cualquiera de las dos maneras que lo escriban está bien. Hay fundamento para decir eso. Ya, veamos la tarea. Si alguien me ayuda con el primero. La misma persona que estaba hablando de antes, la que preguntó sobre el PPT, sobre los isómeros geométricos. ¿Sí? ¿Cómo? Ayúdame con el primero para ver cómo nos sale el nombre. Primero deberíamos buscar la cadena más larga, ¿Claro? que sería, podría ser la que está recta, ¿Ya? que sería lo mismo que la que en vez de tomar la última del fondo, tomar la que está hacia arriba. Está acá. Sí, sería lo mismo que tomar la recta. Se ve el puntero, el cursor, ¿cierto? Que lo que pasa es que aquí no tengo el... ¿Sí se ve? ¿Sí se Ah, ve? ya, buenísimo. Ya, tú dices que hay que tomar ¿cuál? ¿Esta o esta? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Serían 6. Entonces, ujú. Ya. Y si yo, por ejemplo, tomase esta de acá, Ah, no lo había visto. Ahí son un, 7. también son 6, ¿por cierto? ¿Son 6? Pero tiene Sí, un radical nomás. sí. El otro tiene 2 radicales, entonces priorizaría la que tiene más radicales. Ya. Y que eso de que prioriza cuando hay más radicales, eh, ¿quién lo dice? ¿La regla? Claro. Lo que pasa es que al tener una cadena y en los mismos sentidos tener la misma cantidad de carbono, hay que fijarse en eso y además hay que darle la numeración más baja a los radicales. Entonces empezaríamos de derecha a izquierda. ¿De este? ¿Sí? Hacia el fondo. Ya. Si empezamos de derecha a izquierda, de punta a punta, ¿cierto? De este a este. Sí,
Entonces tenemos en el 1, 2, 3 tenemos un etil y en el 2 tenemos un metil. Metil. Y acá tenemos que la cadena es un hexano. Hexano, porque son 6. Exacto, Y va primero el etil por orden alfabético. exacto, listo, ¿viste? Ya, ese menos. Ahora este de acá, en este de acá nos damos cuenta, obviamente, que la cadena carbonada más grande es el anillo. Y aquí lo que tenemos que hacer es solamente darle la numeración más baja a los radicales y usar el orden alfabético, que el orden alfabético viene después de la numeración. Entonces, la numeración más baja sería iniciar desde dónde? Desde este hacia acá, porque si iniciamos desde acá tenemos 1, 2, 3, en el tercero vendríamos a tener 1. Pero si partimos hacia la derecha, este vendría a ser nuestro 1 y en el 2 ya tenemos 1, o sea, un radical. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. En el 2 tenemos un propil. En el 4 tenemos un metil. Y en el 1 partimos con un isopropil. Y el ciclo es un pentano. Entonces, un isopropil, 4 metil, 2 propil, ciclo pentano. Si tuviera los radicales en la misma ubicación, como a la misma distancia, priorizaría lo alfabético, ¿cierto? Exacto, Ya. exacto. La nomenclatura de los alcanos es la que se usa también para los cicloalcanos, donde dice que tú tienes que dar la numeración más baja, y si tienes la numeración en la misma distancia, como decías tú recién, ahí tienes que pasarte al paso de la parte alfabética y así le das el orden. Ahora bien, en esta de acá, ¿qué tenemos? ¿Qué, si me puedes ayudar diciendo cuál es este grupo funcional? Ese es un éster, ¿cierto? ¿O no? Entonces, como es un éster, ¿cuál es la manera de nombrar el éster? Tenemos que tomar la cadena que se une al carbono del éster, agregándolo a él, y en esa parte agregar OATO, y lo que nos sobra, ¿se escucha?